Hola, qué bueno encontrarnos para esta inversión en las ideas. Hoy le entramos a un texto que, dio mucho de qué hablar en su momento, y sigue resonando, ¿eh? ¿Cuál texto? La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, de Lenin. Ah, sí, un clásico. Denso, pero clave. Tenemos aquí pedacitos de esta obra, escrita en un momento súper caliente, abril de 1920. Imagínate, la Revolución Rusa acababa de triunfar. Plena guerra civil todavía, de hecho. Exacto. Y el panorama en Europa era un hervidero. La idea es entender por qué Lenin, en medio de todo eso, se siente a escribir sobre los errores izquierdistas. ¿Qué le preocupaba tanto? Bueno, le preocupaba que la falta de experiencia de los nuevos partidos comunistas europeos pudiera tirar por la borda la oportunidad revolucionaria. ¿Y qué consejos prácticos les daba? Porque el libro es muy táctico, ¿no? Muchísimo. Es casi un manual de estrategia y táctica. El escenario, decíamos, es tremendo. Acababa de nacer la Tercera Internacional, la comunista. Claro, después del derrumbe de la Segunda Internacional, que fue un trauma enorme para el movimiento obrero, ver a los líderes socialistas apoyando la carnicería de la Primera Guerra Mundial. Tremendo. Entonces, había una mezcla de euforia revolucionaria por Rusia, pero también seguro bastante desorientación en otros lados. Exactamente. Lenin veía que muchos líderes comunistas nuevos, muy entusiasmados con octubre, claro, pero no tenían la cancha, la experiencia de los bolcheviques. Les faltaba calle, diríamos hoy. Algo así. Y por pura impaciencia o falta de roce, caían en lo que él llamó ultraizquierdismo. Una enfermedad infantil, dice él. Sí, porque la veía como una etapa a superar, producto de la novedad. De hecho, el borrador original tenía un subtítulo muy revelador: Ensayo de discusión popular sobre la estrategia y la táctica marxista. O sea, quería que se discutiera a fondo. Quería que llegara sí o sí a los delegados del Segundo Congreso de la Internacional Comunista. Apuró personalmente las traducciones. Era una discusión táctica urgente para él. A ver, entonces, el primer gran tema que Lenin pone sobre la mesa es cómo construir un partido revolucionario de verdad. No basta con decir, somos la vanguardia, no. Para nada. Eso es fácil decirlo. Él insiste mucho en que la teoría marxista tiene que conectar con el movimiento real, con la gente de carne y hueso. Claro, porque la clase trabajadora no se vuelve revolucionaria de un día para otro leyendo libros. Necesita organización, experiencia. Lo que decía Marx, ¿no? De pasar de ser una clase en sí. Un grupo explotado, digamos. ¿A una clase para sí? Exacto, un grupo consciente de sus intereses y dispuesto a luchar por ellos. Y esa transformación, ojo, no es automática. ¿Y Lenin entendía algo de la psicología de masas, parece? Decía que la gente no tira por la borda sus organizaciones de siempre así nomás, aunque ya no sirvan del todo. No, claro. Primero intentan arreglarlas, intentan usarlas. No es que estén esperando pasivamente al partido perfecto que venga de afuera a salvarlos. Y ahí entra el problema, porque esas organizaciones obreras, sindicatos, partidos, nacen y viven dentro del capitalismo. Exacto. Y el sistema presiona, mucho. Esa presión genera deformaciones, burocracia. Sobre todo en épocas de calma o de auge económico, ¿no? Claro, cuando la economía va bien, la gente quizás busca soluciones más individuales, la presión desde abajo disminuye un poco. Y los dirigentes se van alejando de la base. Se van separando, se aburguesan, dice Lenin, empiezan a caer bajo la influencia de la burguesía, abandonan los objetivos revolucionarios. Y hasta crean teorías para justificarlo. Exacto. Eso es lo que se llama oportunismo, sacrificar los objetivos a largo plazo, la revolución, por ventajas inmediatas o por adaptarse al sistema. Sería como la enfermedad derechista del movimiento obrero. Justamente. Y Lenin plantea que el ultraizquierdismo, esta enfermedad infantil, es en buena medida una reacción contra ese oportunismo. Una reacción de bronca, de impaciencia. Claro, de querer pureza total ya mismo. No queremos saber nada con esos vendidos. Algo parecido pasaba con el anarquismo antes de 1914, ¿viste? Surgía en parte como rechazo a la socialdemocracia, que se volvía cada vez más reformista, más integrada. Y Lenin dice que como los bolcheviques siempre mantuvieron una línea más dura, más revolucionaria. El anarquismo tuvo menos peso en Rusia, no encontró tanto espacio para crecer como reacción. Entiendo. Entonces, tenés la teoría revolucionaria, las ideas, pero el desafío gigante es, ¿cómo diablos llevas eso a la gente común, a las masas?
A la gente que está metida en sus problemas diarios, en sus sindicatos de siempre, con sus ilusiones, sus prejuicios. Ahí es donde dice Lenin que fallan los sectarios, los ultraizquierdistas. Correcto. Hay una cita de Trotsky que lo pinta muy bien. Dice que el sectario ve el mundo como si fuera una escuela. Donde él es el maestro iluminado. Exacto. Y las masas son alumnos ignorantes a los que hay que darles clase. No entiende la relación de ida y vuelta, la dialéctica, entre las ideas y la lucha real, que siempre es confusa, contradictoria, imperfecta. Y eso me recuerda al manifiesto comunista, ¿viste? Marx y Engels decían que los comunistas no inventan un partido aparte, con principios propios sacados de la galera. No. Sino que son la parte más decidida, la que entiende hacia dónde va el movimiento obrero en su conjunto. Tienen que partir de la lucha real, no de un ideal abstracto. Totalmente. Marx mismo, en la Primera Internacional, fue súper flexible con la organización, que era muy heterogénea. Buscaba ganar la mayoría gradualmente. Decían, suave en la forma, pero audaz en el contenido. Interesante eso. Y esa conexión con la realidad exige disciplina, dice Lenin, pero también una flexibilidad enorme. Sí, él insiste mucho en la disciplina férrea del partido bolchevique. Pero ojo, no era una disciplina militar porque sí, ¿eh? Se basaba en 3 cosas, según él. A ver. Primero, la conciencia y el sacrificio de la vanguardia, de los militantes más comprometidos, que estén dispuestos a poner el cuerpo. Segundo. La capacidad de conectar con las masas trabajadoras, no solo las industriales, también las otras capas populares. Ligarse a ellas, entenderlas. Y tercero. Que la línea política, la táctica que propone el partido, sea correcta. Y eso solo se demuestra en la práctica, con la experiencia de la propia gente. Si la gente ve que tus propuestas sirven, te sigue. Si no, no. O sea, no es algo que se decreta desde arriba. Somos la vanguardia, síganos. Se construye, se gana. Se forja en la lucha. Lenin recalca que esa disciplina bolchevique fue fruto de años y años de pelearla, de aciertos y errores, desde 1903 hasta 1917. Un montón de tiempo. Y dice que tuvieron una experiencia única por la variedad de formas de lucha que usaron. Legales e ilegales, pacíficas y violentas, trabajo parlamentario y acción directa, en la calle, organización clandestina y movilización de masas. De todo un poco. Pasaron por la preparación inicial, el ensayo general que fue la Revolución de 1905. Que terminó mal, pero aprendieron. Aprendieron muchísimo. Después vino la reacción, la represión dura, y ahí aprendieron a replegarse, a combinar trabajo legal e ilegal. Luego un nuevo ascenso de luchas, la prueba terrible de la Primera Guerra Mundial. Ahí fue donde denunciaron a los socialistas que apoyaban a sus gobiernos, los socialchauvinistas, ¿no? Exacto, una ruptura muy fuerte. Y finalmente, la Revolución de 1917. Toda esa montaña rusa de experiencias les dio esa combinación de firmeza en los principios y flexibilidad en las tácticas. Y se forjaron peleando en 2 frentes, dice Lenin. Contra el oportunismo, que era el enemigo principal, el de adentro, digamos. El peligro de aburguesarse, sí. Pero también contra ese revolucionarismo pequeño burgués, ese izquierdismo impaciente, desorganizado, que se parecía al anarquismo. Sí, veía esas 2 desviaciones, la derecha oportunista y la izquierda infantil como 2 caras de la misma moneda, en el fondo. Ambas alejadas de una política revolucionaria eficaz, basada en el marxismo, pero atenta a la realidad concreta. Bien, entonces vayamos a lo concreto. ¿Cuáles eran puntualmente esos errores infantiles del izquierdismo que Lenin quería combatir en 1920? Mencionaste 4. Sí, principalmente Lenin se enfocó en 4 actitudes que consideraba muy dañinas para los nuevos partidos comunistas. Dale. Primero, negarse a trabajar en los sindicatos existentes, por considerarlos reaccionarios o vendidos. Segundo. Negarse a participar en los parlamentos burgueses. Decir, eso es un circo, no nos metemos. Tercero. Rechazar cualquier tipo de compromiso táctico por principio, la pureza ante todo. Y cuarto, una actitud sectaria de aislamiento hacia los partidos y movimientos donde estaban las masas, aunque no fueran comunistas puros. Empecemos por los sindicatos. A ver, entiendo la bronca, ¿no? Si los dirigentes son corruptos, si están vendidos a la patronal, ¿para qué meterse ahí? Suena lógico querer armar algo nuevo, puro,
¿o no? Suena lógico desde la indignación, sí. Pero Lenin lo ve como un error garrafal, un error infantil justamente. ¿Por qué? Porque dice, si te vas de los sindicatos existentes, ¿a quién le dejas las masas que están ahí adentro? ¿A los dirigentes reaccionarios? Exacto. A los agentes de la burguesía, a la aristocracia obrera, esa capa de trabajadores privilegiados que a veces se alían con el sistema. Dice Lenin, hay que estar donde está la gente, donde están las masas. Aunque sea difícil, aunque te insulten, aunque los dirigentes te persigan. Hay que meterse igual. La tarea es meterse ahí, con paciencia, a explicar, a organizar desde adentro, a luchar por ganar la dirección. Si no, les dejas el campo libre a los otros. Incluso da el ejemplo tremendo de que los bolcheviques trabajaron hasta en sindicatos creados por la policía zarista. Eso es meterse en la boca del lobo. Totalmente. Los sindicatos de Subatov se llamaban. Una maniobra de la policía para controlar a los obreros. Y los bolcheviques se metieron ahí para disputar la influencia. Increíble. Para Lenin, la idea izquierdista de crear sindicatos rojos aparte, puros pero chiquitos, era una infantilada que, en la práctica, le hacía el juego a la burguesía y a los burócratas sindicales, porque aislaba a los comunistas de la gran masa trabajadora. Veía los sindicatos con todos sus defectos. Como una escuela de comunismo indispensable. Un lugar donde organizar y educar a millones de trabajadores que quizás no leerían un panfleto, pero sí iban a la asamblea del sindicato. Huir de esa escuela, por más imperfecta que fuera, era renunciar a la tarea de ser vanguardia. Ok, clarísimo el punto de los sindicatos. Pasemos al Parlamento. La crítica izquierdista era fuerte. El Parlamento ya está superado histórica y políticamente. Sí, era un argumento común, sobre todo después de la experiencia de los soviets en Rusia. Y tiene su lógica también, ¿no? Si buscas la revolución social, ¿qué haces participando en las instituciones del Estado burgués, en ese circo, como decían? Lenin les responde con una distinción clave, muy dialéctica. Dice, a ver, distingamos escalas. Históricamente, a escala mundial, sí, la era del Parlamento burgués como forma principal de democracia está terminando. Empieza la era de los consejos obreros, los soviets. Pero eso se mide en décadas. Es un proceso histórico largo. No es de un día para otro. Exacto. Ahora, políticamente, en la práctica concreta de cada país, en el aquí y ahora, la cosa es distinta. Mientras no tengas la fuerza real, militar y política, para disolver ese parlamento, dice Lenin, es obligatorio usarlo. ¿Obligatorio? ¿Para qué? Si es un circo. Para varias cosas. Primero, para educar a los sectores más atrasados de la clase obrera, a los campesinos, a todos los que todavía tienen ilusiones en la democracia burguesa, que creen que ahí se resuelven los problemas. Para mostrarles desde adentro cómo funciona realmente. Exacto, para usar la tribuna parlamentaria como un megáfono para la agitación revolucionaria, para denunciar al sistema, para explicar tu programa. Si no estás ahí, eres un charlatán que habla desde afuera, dice él. La gente no te escucha igual. Pone el ejemplo ruso, ¿no? Sí, y es muy fuerte. Cuenta que los bolcheviques participaron en las elecciones a la Asamblea Constituyente incluso después de haber tomado el poder en octubre de 1917. ¿Para qué si ya tenían el poder? Para demostrarle a la gente, con hechos, con los resultados electorales y con el comportamiento de esa asamblea, por qué había que disolverla y reemplazarla por el poder de los soviets. Fue una lección política para millones. O sea, usar el Parlamento contra el Parlamento mismo. Justamente. Lenin entiende perfectamente el asco, la bronca que generan las traiciones parlamentarias, los discursos vacíos. Pero dice que ese sentimiento, aunque justo, no puede dictar la estrategia política. ¿Cuál sería la estrategia entonces? La tarea, que reconoce que es muy difícil, es crear una fracción parlamentaria revolucionaria. Diputados comunistas que no se dejen cooptar, que usen cada intervención, cada voto, para impulsar la lucha de clases afuera. Pone ejemplos como Liebknecht, en Alemania. Complicado mantener esa línea, me imagino. Muy complicado, pero necesario, según Lenin, mientras no se pueda pasar a otra etapa. Bien, y el tercer punto caliente, los compromisos. La postura izquierdista era clara. Ningún compromiso con otros partidos, con los oportunistas, con nadie. Suena muy principista, muy coherente.
Suena coherente, pero Lenin, citando a Engels, que criticaba a unos revolucionarios franceses muy puros, los blanquistas, lo ve como una ingenuidad infantil, una postura más basada en el deseo que en el análisis. Dice que confundían su propia impaciencia con un argumento teórico. Exacto. La vida real, y sobre todo la política, que es el arte de lo posible y de transformar lo posible, está llena de obstáculos, de correlaciones de fuerzas desfavorables, de tener que dar rodeos, de zigzags. No puedes ir siempre en línea recta. Pero a ver, ¿dónde está el límite? ¿Cuándo un compromiso es una maniobra táctica válida, inteligente? ¿Y cuándo es una traición, una claudicación? Esa es la gran pregunta. Esa es la pregunta del millón. Y Lenin le dedica bastante espacio. Distingue muy claramente. Una cosa es un compromiso forzado por las circunstancias objetivas. Por ejemplo, Aceptar una derrota en una huelga porque no tenés más fuerzas para seguirla. O firmar un acuerdo desfavorable porque el enemigo es mucho más fuerte en ese momento. Eso, dice Lenin, no te quita dignidad revolucionaria, si lo haces para preservar fuerzas para el futuro. ¿la otra cosa? La otra cosa muy distinta es un compromiso hecho por traidores. Gente que abandona los principios por interés personal, por cobardía, por buscar un carguito, por venderse al enemigo. Pone una analogía muy gráfica, ¿no? La del auto y los bandidos. Sí, es genial. Dice, si unos bandidos te asaltan en la ruta y para salvar tu vida y la de tus acompañantes les entregas el auto y la billetera, eso es un compromiso doloroso, pero justificable, impuesto por la fuerza mayor. ¿Entendido? Ahora, si para salvar tu pellejo o para sacar una tajada te unes a los bandidos y te pones a asaltar a otros viajeros junto con ellos, eso es ser un canalla, un traidor. Clarísimo. Para él, el Tratado de Brest-Litovsk, un tratado de paz durísimo que los bolcheviques tuvieron que firmar con Alemania en 1918 para salvar la revolución, cediendo un montón de territorio y recursos, fue del primer tipo. Un compromiso amargo, pero necesario para sobrevivir. ¿Y del segundo tipo? La colaboración de los socialistas patriotas con sus gobiernos burgueses en la Primera Guerra Mundial. Apoyar la guerra imperialista fue para Lenin una traición flagrante a la clase obrera internacional. Entonces, la conclusión es, rechazar los compromisos, en general, por principio, es absurdo, es infantil. Es una puerilidad, dice él. Hay que analizar cada situación concreta. La habilidad del político revolucionario está justamente en saber distinguir qué compromisos son tácticamente necesarios y ayudan a avanzar aunque sea dando un rodeo, y cuáles son una venta de principios, una traición inaceptable. Y para eso se necesita análisis concreto de la situación, no dogmas abstractos. Exacto. Y combatir sin piedad los compromisos del segundo tipo, los de los oportunistas. Lenin da ejemplos de compromisos tácticos que hicieron los bolcheviques a lo largo de su historia, con liberales al principio, con campesinos, con otras fracciones socialistas, siempre manteniendo su independencia política y su objetivo final. O sea, la idea no es ser puro e incontaminado en una esquina, sino ser inteligente y efectivo para avanzar hacia el objetivo, usando las herramientas y las alianzas temporales que tengas a mano, ¿no? Precisamente. Y esto lo aplica de manera muy interesante al caso británico, que analiza con bastante detalle en el libro. ¿Qué pasaba en Gran Bretaña en ese momento? Bueno, no existía un partido comunista fuerte y unificado todavía. Estaban surgiendo varios grupitos. Y el gran debate era si estos comunistas debían participar en las elecciones parlamentarias y, sobre todo, si debían intentar afiliarse al Partido Laborista. Que era un partido enorme, de masas, pero que muchos comunistas veían como totalmente oportunista, reformista, incluso proimperialista. Exacto. Muchos decían, unirnos a esos tipos nunca. Querían mantener la pureza revolucionaria. ¿Y qué proponía Lenin desde Moscú? Suena raro querer unirse a un partido que consideras oportunista. Su táctica era audaz y para muchos en ese momento chocante. Les dijo, miren, participen en las elecciones parlamentarias. Es más, hagan campaña para que los líderes laboristas, menciona a Henderson, a Snowden, le ganen a los conservadores y liberales, menciona a Lloyd George, a Churchill. ¿Qué? ¿Apoyar a los laboristas que criticaban? Sí, pero ¿para qué? No por amor a ellos, claro,
sino para que las masas obreras que todavía confiaban masivamente en el Partido Laborista vieran con sus propios ojos, en la práctica del gobierno, que esos líderes no iban a solucionar sus problemas fundamentales. Era una apuesta a que fracasaran y la gente se desilusionara, que se quemen solos. Algo así. Era acelerar la experiencia política de la clase trabajadora. Lenin proponía ofrecerles un acuerdo electoral muy concreto. Los comunistas apoyan a los candidatos laboristas, pero a cambio piden total libertad para hacer su propia propaganda y crítica comunista antes, durante y después de las elecciones. Un acuerdo con condiciones claras. Muy claras. Si los líderes laboristas aceptaban ese acuerdo, los comunistas ganaban una tribuna enorme para hablarle a las masas laboristas desde adentro, o al menos desde muy cerca. ¿Y si no aceptaban? Si rechazaban el acuerdo, quedaban expuestos ante esas mismas masas como sectarios, como tipos que preferían la división obrera y favorecían a los capitalistas, Lloyd George, Churchill, antes que la unidad para derrotarlos. En ambos casos, según Lenin, los comunistas salían ganando políticamente. Es una lógica, maquiavélica dirían algunos, pero entiendo el punto estratégico. No se trata de pureza doctrinal en abstracto, sino de cómo ganar influencia real sobre la gente real. Exactamente. De cómo ayudar a las masas a aprender a través de su propia experiencia. Para Lenin, esa es la clave de la táctica revolucionaria. Y eso nos lleva a las conclusiones generales de Lenin en este texto, ¿no? Insiste mucho en que el comunismo tiene que luchar en dos frentes. Sí, contra el oportunismo de derecha, que es el peligro de adaptarse al sistema y traicionar, pero también contra el dogmatismo de izquierda, contra esa enfermedad infantil del sectarismo y la impaciencia. Y la clave de todo, el nudo gordiano, parece ser cómo conectar esa vanguardia, los militantes más conscientes y organizados, con las grandes masas populares. Esa es la tarea número 1, la tarea central, dice Lenin, y para eso no basta la propaganda, por más correcta que sea. No alcanza con repartir volantes o dar discursos. ¿Qué se necesita entonces? Se necesita que millones de personas entren en acción, hagan su propia experiencia política, y el Partido Revolucionario tiene que saber interpretar esa experiencia, acompañarla, orientarla. Tiene que saber analizar todas las relaciones de clase en la sociedad, entender quiénes son los aliados posibles en cada momento, quiénes los enemigos principales, quiénes dudan, cómo neutralizar algunos sectores. ¿Un análisis muy complejo de la realidad? Sí. La revolución madura, dice él, citando condiciones clásicas, cuando los de arriba ya no pueden seguir gobernando como antes, cuando los de abajo ya no quieren seguir viviendo como antes. Y cuando las capas medias están desorientadas, vacilando, y la clase obrera está decidida a luchar hasta el final. Pero llegar a ese punto requiere una preparación política enorme. Suena que la realidad es mucho más complicada y sucia que cualquier manual o esquema teórico previo. Mucho más. Por eso Lenin insiste tanto en la flexibilidad. Dice que la clase revolucionaria tiene que estar preparada para usar todas las formas de lucha imaginables. Legales e ilegales, pacíficas y violentas, parlamentarias y extraparlamentarias. Y saber cambiar de táctica rápidamente si la situación cambia, que en épocas revolucionarias cambia muy rápido. Exacto. No tenerle miedo a las dificultades, ni siquiera trabajar temporalmente en los ambientes más reaccionarios si ahí está la gente a la que hay que ganarle. La clave es la máxima flexibilidad táctica, pero sin abandonar nunca los principios estratégicos, el objetivo final. Hay que aprender de los errores de la Segunda Internacional, dice. Claro, que se quedaron atascados en las formas de lucha del pasado, las legales, las parlamentarias, y se olvidaron de la dialéctica, de prepararse para los saltos bruscos de la historia. Pero ojo, sin caer en el error contrario, el del izquierdismo, que es rechazar esas formas antiguas de plano, sin ver si todavía tienen alguna utilidad o si se pueden usar con un contenido nuevo, revolucionario. Entonces, resumiendo esta inmersión profunda en la enfermedad infantil, la lección central de Lenin, o una de ellas al menos, parece ser esta. La política revolucionaria necesita una base teórica fuerte, marxista, sólida, pero eso no alcanza ni de lejos. No es solo el punto de partida. Se necesita una cintura táctica impresionante, una capacidad de entender a fondo a la gente, a las masas, ir a buscarlas donde estén, aunque sean sindicatos controlados por burócratas o en parlamentos burgueses, y saber cuándo avanzar, cuándo retroceder, cuándo hacer compromisos que no sean traiciones, claro, para llevar a la mayoría hacia el objetivo final.
Es un rechazo frontal tanto al que se vende por poco, al oportunista, como al que se aísla por purista, al izquierdista infantil. Busca un camino intermedio, o mejor dicho, un camino superador. Sí, un camino mucho más complejo y difícil, me parece. Sin duda. Y quizá una pregunta que nos deja picando este texto, más allá de la coyuntura específica de 1920, y pensando en hoy, es cómo se juega actualmente esa tensión entre los principios irrenunciables de un proyecto transformador y la necesidad de tácticas flexibles para poder avanzar en un terreno que no elegimos. Claro, la tensión entre la pureza ideológica y la búsqueda de influencia real masiva. Exacto. Entre participar en las estructuras que existen, con todos sus vicios y limitaciones, para intentar cambiarlas desde adentro o usarlas como plataforma, o intentar construir algo totalmente nuevo desde cero, pero corriendo el riesgo de quedarse aislado. Es un dilema que sigue súper vigente para cualquier movimiento que busque cambios profundos hoy en día, ¿no? Aunque el mundo cambió muchísimo desde Lenin. Totalmente vigente. ¿Cómo encontrar hoy ese equilibrio tan difícil entre la firmeza en los principios y la flexibilidad en la táctica que defendía Lenin, basándose en su lectura de Marx y en la experiencia bolchevique? No hay recetas fáciles, me parece. No, para nada. Da para pensar mucho. Queda ahí, flotando. Definitivamente. Una pregunta que sigue abierta. Y con esa reflexión cerramos nuestro análisis detallado de hoy.